Muy buenos días, queridos amigos. Permítame compartir con ustedes una historia bíblica de un rey quien tomó como amante a su sobrina, quien a su vez era la esposa de su propio hermano. Espero que esta historia sea de mucha utilidad para nuestras vidas. Para aquellos que les gusta escudriñar las escrituras, esta historia está en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Resulta que Herodes Antipas, que era un rey judío, tenía como amante a Herodías, su sobrina, quien era la esposa de su hermano Filipo. Y Juan el Bautista lo había advertido diciéndole: no te está permitido tener a la esposa de tu hermano. Esto enfureció a su amante Herodías, la cual decidió hacer todo lo posible para matar a Juan el Bautista. Pero Herodes Antipas solo mandó que lo arrestaran y lo metieran en la cárcel. Veamos un momentito quién era Herodes Antipas y quién era Herodías. Herodes Antipas es hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande es conocido en la Biblia porque él mandó a matar a todos los niños de Belén menores de 2 años porque había escuchado la noticia de que en Belén había nacido un nuevo rey de Israel, refiriéndose a Jesús. Herodes el Grande inició una dinastía familiar y política llamada los Herodianos, que gobernaron Israel por muchos años durante la época de Jesús. Ahora, Herodes el Grande, antes de su muerte, él dividió su reino en 4 partes, y una de esa cuarta parte le tocó a su hijo, el rey Herodes Antipas, a quien nos referimos en esta historia. Antipas estaba casado con la hija de otro rey, del rey Aretas, era un rey de Arabia. Pero según el historiador Flavio Josefo, dice que Herodes convenció a su sobrina a abandonar a su esposo para venir a convivir con él. Y ella le condicionó esta invitación a cambio de que despidiera a su propia esposa del palacio real. Ahora, Herodías, la sobrina y la amante al mismo tiempo, ¿quién era? Herodías era la nieta de Herodes el Grande. Era la hija del hijo mayor de Herodes el Grande llamado Aristóbulo, quien era hermano de Filipo y hermano de Antipas. Herodías, esta mujer, primeramente se casó con su tío Filipo y procrearon una hija llamada Salomé, que viene a ser la bisnieta de Herodes el Grande. Esta niña es la que posteriormente bailó delante del rey en la fiesta de su cumpleaños. Ya lo vamos a ver posteriormente. En este contexto aparece Juan el Bautista y le dice al rey Antipas que no le está permitido tener a la esposa de su hermano, porque según la legislación divina, ambos estaban dentro del grado de consanguinidad que prohibía a sobrinos acostarse con sus tíos o tías, y también prohibía tener relaciones sexuales con la esposa de su hermano. Herodes Antipas sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él era conocedor de la palabra de Dios. Recordemos que él es un rey judío de Israel, descendiente de israelitas, y practicante de las ceremonias religiosas. Más adelante el relato bíblico nos dice que Herodes tenía gran respeto a Juan el Bautista y lo protegía, porque sabía que Juan era un hombre justo y santo. Y aunque Herodes no sabía qué hacer cuando Juan el Bautista hablaba,
lo escuchaba de muy buena gana. Así que Herodías en primera instancia, o mejor dicho, Herodes Antipas, no se enojó cuando Juan el Bautista le platicaba acerca de las cosas de Dios. Más bien lo tomó por el buen lado, porque sabía que Juan el Bautista era un profeta judío que hablaba de parte de Dios. Más bien la que se enojó grandemente fue Herodías, quien escuchando esta advertencia de Juan el Bautista al rey Antipas, ella se enojó grandemente y prometió matarlo. Así que el rey Antipas estableció una muy buena amistad con Juan el Bautista. Conoció de primera mano lo que significa el reino de Dios. Hubo momentos en que no sabía qué camino tomar. Se encontraba en una disyuntiva entre el camino del bien y el camino del mal. El relato bíblico dice que, llegado un cierto día, el rey Herodes organizó una fiesta de cumpleaños e invitó a los jefes políticos de su jurisprudencia, a los comandantes del ejército y a la gente más importante de Galilea. Y aquí Herodías, su amante, vio la gran oportunidad para mandar a matar a Juan el Bautista. Como usted puede notar, esta era la gran oportunidad que esperaba Herodías para vengarse de Juan el Bautista. Dice el relato bíblico que entrada la hija de Herodías se presentó en la fiesta y bailó, esta niña Salomé que le habíamos mencionado al principio. Dice que bailó y tanto agradó esto a Herodes Antipas y a los que estaban con él a la mesa, a todos los invitados, que el rey invitó o lo llamó a Salomé para agradecerle y le dijo en agradecimiento: pídeme lo que quieras que yo te daré. Y bajo juramento le dijo: yo te daré todo lo que me pidas, aun si me pides la mitad de mi reino. La muchacha salió del salón, fue donde estaba Herodías, su mamá, y le preguntó qué podría pedir. Y la mamá inmediatamente le dijo: pide la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa al salón y le dijo al rey: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Como usted puede ver, aquí empieza la tragedia de Herodes Antipas. Él organizó la fiesta de cumpleaños. No era una fiesta cualquiera, era una fiesta para hombres, era una fiesta erótica. Y detrás de esta fiesta, su amante Herodías estaba planificando un complot para aprovechar esa fiesta, embriagar a su esposo y matar a Juan el Bautista. Así que no era una simple fiesta, y tampoco el baile que esta niña hacía no era un baile de representación de un folclore nacional de Israel. Aquí había planes malévolos de parte y parte. Así que la vedette principal, la bailarina principal en esta fiesta, era esta jovencita llamada Salomé, que dijimos ya anteriormente que era la hija de Herodías, la nieta de Herodes Antipas y la bisnieta de Herodes el Grande. Como usted puede ver, 4 generaciones involucradas en este escándalo. Así que el rey Antipas llamó a esta niña, a Salomé la llamó muchacha, que en griego significa doncella joven o niña pequeña. Era una niña que estaba entre la edad de 13 a 15 años. Y tanto agradó el baile al rey Antipas y a sus invitados que llamó a la muchacha y la felicitó. Y ahí es cuando él pronuncia estas palabras que más tarde le costarían muy caro y lamentaría por toda su vida, prometiéndole darle todo lo que quisiera. Y
Así que ella aprovechó, la mamá de esta niña aprovechó esa oportunidad para pedir la cabeza de Juan el Bautista. Así que el rey Antipas se puso muy triste al oír esta petición, pero no podía hacer nada más. Ya se lo había prometido, lo había jurado a esta niña darle todo lo que quisiera. Y también no quería sentirse abochornado frente a los invitados, porque él quería mostrarse como un hombre de palabra. Y como ya prometió, no quiso pasar vergüenzas delante de sus invitados y no pudo retractarse de esto. Enseguida ordenó al soldado que lo trajera la cabeza de Juan. El soldado fue a la cárcel y le cortó la cabeza, y en un plato trajo a la muchacha la cabeza y de ahí se lo entregó a su madre. El rey Herodes Antipas cayó en la trampa. Como dicen muchos historiadores, mordió el anzuelo. Pero recuerde que Herodes Antipas guardaba gran respeto a Juan por las verdades que había escuchado, por la influencia que le había causado en su vida. Y él en ese momento se sintió un momento de gran humillación al verse atrapado en su propia necedad. Como usted puede ver, los hombres de doble ánimo se niegan a retractarse de sus promesas malévolas y por vergüenza a la gente y al qué dirá la gente, cometen los peores crímenes. El final de Juan el Bautista fue triste, pero recibió la bendición de Jesús cuando le mandó a decir mientras Juan estaba en la cárcel: bienaventurado el que no desconfía de mí. Cuando los discípulos de Juan supieron esto, fueron a reclamar el cuerpo para darle sepultura. Así que los discípulos vinieron, reclamaron el cuerpo de su maestro, Juan el Bautista, para darle cristiana sepultura. Poco después, Antipas escuchó oír la fama de Jesús. Y Antipas confundió que Jesús era el mismo Juan a quien había él mandado a matar. Y decía: Jesús es Juan, a quien yo mismo ordené que le cortaran la cabeza, pero ha resucitado. Herodes Antipas quedó trastornado. El mismo peso de su culpabilidad le había convertido en hombre paranoico. Sufría delirio de persecución. Empezó a sufrir las consecuencias de su perversa decisión. Así que el asesinato pesó mucho sobre la conciencia del rey. Su mente pervertida y trastornada confundía y no podía distinguir quién es Juan y quién es Jesús. El rey Antipas conoció de primera mano lo que significaba el reino de Dios. Dios le dio la oportunidad de abandonar los caminos de la perversidad. Y Herodes Antipas estuvo a punto de seguir a Dios. Pero sus pasiones sensuales y la influencia de su amante, entre comillas, le esclavizaron para siempre. Querido amigo, le dejo con las palabras del apóstol Pablo, que dice lo siguiente: ¿de qué les sirvió a ustedes cuando fueron esclavos del pecado? En ese momento no tenían que vivir obedeciendo a Dios. ¿Pero de qué les sirvió? ¿Qué provecho sacaron? Tan solo la vergüenza de vivir separados de Dios para siempre. Sin embargo, ustedes ya no son esclavos del pecado. Ahora son servidores de Dios. Y esto es que si Dios permite que nosotros podamos entrar en la vida eterna.
Quien solo vive para pecar recibirá el castigo de la muerte eterna. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, quienes hemos depositado nuestra confianza en nuestro Señor. Gracias, queridos amigos, por su atención prestada. Que Dios los bendiga ricamente. Nos vemos la próxima oportunidad.